Muy buenas tardes, mis alumnos, mis estimados alumnos de la licenciatura en Derecho. Soy su servidor, el tutor José Jesús Varela. Y bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes. Es que no me parecía que se estuviera grabando, una disculpa. Soy su servidor, el tutor José Jesús Varela, y vamos a iniciar una clase más de Derecho Individual de Trabajo, donde vamos a ver varios muy interesantes. Vamos a ver por ahí lo que son los riesgos de trabajo y también lo que es la prescripción, sus alcances según la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por aquí, pues bueno, quiero felicitarlos porque han estado subiendo sus actividades. Sí leo los trabajos por ahí en las conclusiones, están opinando muy bien, y también en los foros, también ahí están, pues de repente se crea algo de polémica con algunos temas, pero siempre ustedes han sabido sobrellevar de manera pacífica esos temas, esos comentarios, siempre con ese profesionalismo, ¿verdad?, que los ha distinguido a mis alumnos, el cual pues me siento orgulloso, ¿verdad?, de que sepan dialogar, sepan dar esa réplica y también por ahí comentar sobre los temas, y siempre de manera muy respetuosa, siempre a la altura de lo que es un alumno universitario. Entonces ahí mis respetos para ustedes. Y bueno, como ya vieron, ya están por ahí las actividades de regularización, el cual es un resumen de los temas del 1 al 5, por ahí con su introducción, 5 a 10 cuartillas de información y también una conclusión, ¿verdad? Entonces ahí es para los alumnos que no presentaron el parcial o que les falten 4 o más actividades, o los que traigan un promedio muy bajo. Entonces todos ustedes pueden subir esa actividad de puntos, también el video, que bueno, por ahí ya les puse las especificaciones, de mínimo unos 5 minutos, y bueno, van ahí a elegir 3 temas de los 11 temas que se ven en la materia para que ustedes los expongan, y al principio sí tienen que salir a cuadro para corroborar la identidad de ustedes, y ya posteriormente pueden poner diapositivas, y si no quieren, pues ya no salen, pero sí de perdida salir a cuadro al principio, de perdida 1 minuto para presentarse, dar su nombre, su grupo, y ya posteriormente empezar con la explicación del tema. Y bueno, por ahí también lo que es el trabajo final, que son los temas del 7 al 11, igual un resumen informativo, un ensayo, y bueno, ahí ya están las fechas, es del 1 al 22 de agosto las entregas, y bueno, el examen extraordinario incluso ya también ya está ahí. Estoy preparando una guía para los alumnos que vayan a presentarlo. Y bueno, como quiera, posiblemente va a haber otra clase la siguiente semana, nada más para explicarles sobre los trabajos finales. Ahorita les voy a compartir pantalla para iniciar con la clase. Y bueno, pues sabemos que el tiempo es valioso y no entretenerlos tanto, irme directamente al grano con la información. Y bueno, vamos a ver por ahí lo que es el derecho individual de trabajo, del artículo 472 al 513, y vamos a ver también del 516 al 522 lo que es la prescripción, ¿verdad? Los riesgos de trabajo pues son, como su nombre lo indica, pues pueden ser accidentes, pueden ser situaciones que se pueden dar dentro de un trabajo que puedan causar una hemiplegia, una cuadriplegia, o alguna enfermedad, alguna incapacidad, alguna amputación de algún miembro. Pueden ocasionar varios riesgos por ahí dentro del trabajo. Y bueno, vamos a ver lo que la Ley Federal del Trabajo nos dice. Y la prescripción, pues es el tiempo para interponer por parte del trabajador alguna demanda, que lo vamos a ver más adelante, y también por parte del patrón, ¿verdad?, para hacer rebajes por faltas y demás. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y bueno, iniciamos ahí con el artículo 472. Dice que las disposiciones de este título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales, con las limitaciones consignadas en el artículo 352. Y también ahí los riesgos de trabajo y accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores con motivo del trabajo. En este caso, pues vamos a ver ahí que accidente de trabajo, así no lo define la Ley Federal, dice es toda lesión orgánica o perturbación funcional, gracias, inmediata o posterior a la muerte o a la desaparición derivada de un acto delincuencial
producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y tiempo en que se preste. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables, y serán consideradas enfermedades de trabajo las que determine esta ley y la actualización que se realice en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuando los riesgos que se realicen puedan producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial. A ver, permítame ver si alguien está intentando por ahí conectarse. Me aparece aquí alguien. Permítame. Sí, una disculpa, es que me están llegando aquí algunas notificaciones de otras clases, ya las quitamos. Entonces ahí, cuando los riesgos de trabajo, pues puedan producir una incapacidad temporal, ¿verdad? Una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o la muerte, ¿verdad? Y también cubre lo que es este título de los riesgos de trabajo, la desaparición derivada de un acto de la delincuencia. La incapacidad temporal que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Entonces ahí también es considerada como incapacidad temporal. Por ejemplo, la ansiedad, yo les investigué un poquito más, la ansiedad también ya es considerada incapacidad temporal, la depresión, ¿verdad? Que pues son también enfermedades, son consideradas ya enfermedades que podría padecer alguna persona que bueno, pues de repente les toca atender un gran número de, supongamos, de reclamaciones, de situaciones, de problemas dentro de un trabajo, y pues le puede dar también, ahora sí que una depresión, ¿verdad? Que puede ser temporal, y bueno, pues de esta manera también se puede incapacitar al trabajador durante un tiempo determinado, ¿verdad? Por depresión o también por algún ataque de ansiedad. También ya es una incapacidad temporal. Y una incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. La incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Entonces ahí algo que pudiera ser incapacidad permanente parcial cuando una persona pues tiene hemiplegia, ¿verdad? Que no mueve la mitad del cuerpo por alguna trombosis cerebral, ¿verdad? Que también se les conoce como embolias, pero médicamente es una trombosis cerebral. Y bueno, por ahí pues ya queda, pues de por vida incapacitado para realizar ciertas actividades, y a veces pues necesita usar algún bastón, lo lleve a algún lugar, ¿verdad? Incluso para lo básico, ir al baño, bañarse, para salir, y pues claro que pues para realizar trabajos pues tampoco va a poder ahí desempeñarse como antes lo hacía. Entonces esa es una incapacidad permanente parcial. Y una incapacidad permanente total, por ejemplo, pues es cuando ya pues ya no mueve los 4 miembros principales, ¿verdad? Las piernas y brazos, y ya no puede por ahí él pues desarrollar algún trabajo, ¿verdad? Por cuadriplejía, ¿verdad? Que pues bueno, desgraciadamente, que no se lo deseamos a nadie, pero son cosas que suceden en la vida y en los trabajos, y que de repente puedan quedar con ese daño permanente, total. Entonces ahí, o por algún golpe, ¿verdad? Que se den en la cabeza también, pudiera por ahí, tener pérdida de facultades mentales y por ende aptitudes, y esa persona pues queda imposibilitada para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Entonces ahí son los riesgos de trabajo más, digamos, más fuertes o más dramáticos, o más que puedan causar un daño más fuerte al trabajador, ¿verdad? En la incapacidad permanente parcial o la incapacidad permanente total. Entonces la existencia de estos estados anteriores
tales idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador, y por ahí les investigué estos términos. Las taras, ¿qué significa? Son defectos físicos de una persona, pues que especialmente es grave y hereditario, ¿verdad? Son defectos físicos que pues ya nacemos con ellos, ¿verdad? Nos heredan en los genes, ¿verdad? Nuestros padres. Y bueno, en este caso, comenta aquí, por ejemplo, las personas que son alcohólicas, pues son los que tienen más posibilidad de transmitir taras congénitas a su descendencia, ¿verdad? En este caso, dificultad para realizar varias, para respirar, para muchas situaciones que por ahí ya sería entrar en un terreno más de la medicina, pero así, laboralmente hablando, pues las taras son, ahora sí que defectos, ¿verdad? Defectos físicos de una persona que son congénitos, es decir, que ya van en los genes y que nos lo heredan, pues, nuestros padres, ¿verdad? Y pues bueno, son cuestiones que también son consideradas por ahí como incapacidades. Las discrasias, en este caso, también les investigué qué es discrasia. Es una enfermedad o trastorno especialmente de la sangre. Este último se llama discrasia sanguínea. Y bueno, también puede provocar un mal ánimo, un mal temperamento, un desequilibrio de la persona, del trabajador. Y bueno, antes la medicina le llamaba, decía que es por un desequilibrio de 4 fluidos corporales: la sangre, la bilis, la linfa y la flema. Entonces ahí, la medicina moderna pues ya le llama de esta manera, ¿verdad? Discrasia. Las idiosincrasias, bueno, esto ya es el conjunto de ideas, comportamientos o actitudes propios de un individuo, grupo colectivo, humano, generalmente con otro individuo o grupo humano, ¿verdad? Eso ya es otra situación, prejuicios y demás. Pero lo que sí se considera, ahora sí que parte de lo que puede hacer una incapacidad, sobre todo es el estrés, ¿verdad? La ansiedad, y bueno, lo que ya acabamos de ver. Hay algunas por ahí incapacidades permanente total o permanente parcial, ¿verdad? Que ya dependiendo de la gravedad es lo que se va a determinar si la persona ya queda imposibilitada para el trabajo. Bueno, por ahí vamos a ver, el artículo 482 nos menciona: las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se toman en consideración para determinar el grado de incapacidad. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador, y para determinar estas indemnizaciones se toma como base el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo, el accidente, y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba. Es decir, se le va a respetar su sueldo que estaba él percibiendo, y con eso por ahí va a quedar, en este caso, pensionado. Y también si hay aumentos, ¿verdad? Pues también le va a surtir esos efectos positivos, ¿verdad? En su sueldo también va a haber aumentos en lo que es su pensión. Bueno, la cantidad que se tome como base para el pago de la indemnización no podrá ser inferior al salario mínimo. Bueno, entonces ahí se debe de respetar esa cantidad, el salario mínimo. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, el salario que percibe el trabajador, si excede el doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponde el lugar de prestación, se considera esa cantidad como salario máximo, ¿verdad? Sabemos que hay áreas geográficas, A, B y C, ¿verdad? Que bueno, pues en la zona sur se paga un poco menos, en la zona centro regular, y ya en esta zona norte, pues se paga más el salario mínimo, ¿verdad? Pero pues también la canasta básica, los productos y todo lo económico es más caro también, entonces ahora sí que casi sale una cosa por otra. Entonces, pero bueno, ese es la área geográfica según la ley federal, es lo que se va a respetar, y el salario que él perciba, y tiene que seguir percibiendo ese salario con sus aumentos que correspondan por ley, ¿verdad? Que se vayan por ahí implementando. Entonces, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a la asistencia médica y quirúrgica, alguna operación, alguna cirugía, la rehabilitación, tienen derecho a la rehabilitación, la hospitalización cuando se requiera, medicamentos y material de curación, aparatos, ¿verdad? Prótesis de ortopedia necesarios, ¿verdad? Cuando
Si alguien pierde una pierna, un brazo, pues también tienen derecho a que se les fabrique su prótesis o aparatos, en este caso aparatos ortopédicos o zapatos ortopédicos, o según cada caso es distinto, ¿verdad? Dependiendo el accidente y dependiendo los daños de cada persona. Es lo que ahí la ley tiene que cumplir con todo eso, con esa asistencia médica. El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior en los casos y modalidades siguientes. O sea, el patrón queda exento de cubrir con estas obligaciones que tiene por ley si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, ¿verdad? Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o alguna droga enervante, si está tomado, si está drogado, pues no cubre todo esto el patrón. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión, que bueno, sería algo muy, se escucha muy ilógico, ¿verdad? Nos pareciera que no sucede, pero sí, yo investigué y hay casos de personas que se pueden por ahí amputar un dedo, una mano, para quedar pensionados, para ya no trabajar y quedar con estos beneficios y fingir que es un accidente. Es algo que pareciera ilógico, pero sí ocurre en casos muy aislados, ¿verdad? Entonces, si se descubre que el trabajador se ocasionó intencionalmente una lesión, se provocó el accidente, ¿verdad? Para quedar pensionado, pues también ahí el patrón queda exento de liquidarle lo que son sus prestaciones que marca aquí por pensión, por incapacidades y demás. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, también queda por ahí exento, ¿verdad? Exceptuado de las obligaciones que ya mencionamos anteriormente, lo que es el patrón, ¿verdad? Si fue por una riña o intentó suicidarse también. Y bueno, queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios el patrón y a cuidar el traslado del trabajador y de su domicilio al centro médico, pues independientemente de los motivos. Eso ya es cuestiones a futuro, ¿verdad? De cubrir ciertos pagos, ciertos gastos, es donde queda aceptado. El patrón de la responsabilidad, que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo, que él diga, bueno, yo asumo la responsabilidad de lo que pase y yo hago el trabajo, no sé, subirme una escalera, de quitar un foco, una lámpara, pintar, enjarrar, hacer algún trabajo de albañilería, de plomería, de electricidad, que diga al trabajador, yo asumo los riesgos y desgraciadamente se cae de la escalera o le provoca ahí algún, puede quedar electrocutado o alguna cosa que por ahí pudiera ser considerado como un accidente laboral, pues ahí no queda eximido de la responsabilidad, en este caso el patrón, ¿verdad? Y que el accidente ocurra por torpeza, también o negligencia del trabajador, a lo mejor apenas estaba por ahí acostumbrándose a usar la herramienta o estaba apenas haciendo ese tipo de trabajos, o negligencia que no se fijó por descuido, por estar jugando, por estar en las empresas, se da mucho que tienen la música en algunos lugares a todo volumen, ¿verdad? Y están por ahí, vas a un taller y está la música en algunas partes, ¿verdad? Hay otros muy profesionales, pero sí hay otros que están con la música y allá asando carne y tomándose la cerveza y a la vez arreglándote el carro y de repente se pueda por ahí poner mal el gato hidráulico y se caiga el carro. Entonces ahí el patrón, el dueño de ahí del taller, pues también puede quedar eximido, ¿verdad? En este caso, pues de decir, bueno, no puedo por ahí yo, ¿cómo les diré? No puedo yo hacer como que no pasó, ¿verdad? Entonces ahí dice, no lo va a liberar el patrón de la responsabilidad, ¿verdad? Cuando ocurra por torpeza del trabajador, es decir, que pues no sabía usar la herramienta, o por negligencia del trabajador. Ahí el patrón no queda eximido porque es su responsabilidad de él verificar que todo se esté llevando a cabo bien, o que el trabajador esté, solo en los casos que ya dijimos, ¿verdad? Cuando el trabajador esté en estado de embriaguez o en todo caso haya consumido alguna droga, algún psicotrópico y demás, ¿verdad? Entonces ahí pues sí queda eximido. Bueno, en este caso también, que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo, de una tercera persona que esté por ahí jugueteando y se den algún golpe,
¿verdad? Pues ahí en este caso no lo libera el patrón, ¿verdad? Él debe de imponer un orden, un respeto, una disciplina. Donde quiera sabemos que hay momentos de trabajo y de risa y de broma, y luego volver seriamente a lo que estás haciendo, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo hacia los compañeros y hacia tu trabajo, que bueno, de repente se puede dar ahí un chascarrillo, una broma, una situación que es normal, que en todos los trabajos pasa, en los ratos muertos, ¿verdad? Que ya le avanzaron, ya terminaron, les queda 1 hora o 2 para terminar, pues sí se puede dar por ahí una situación, pero ya si es un accidente fuerte, ¿verdad? En este caso, que lo ocasione por negligencia o imprudencia de algún compañero de trabajo o de otra persona que ande por ahí ajeno a la empresa, pues no lo va a liberar al patrón de esta responsabilidad, porque él debe verificar que todo se dé con medida, con orden, y pues que no se excedan, ¿verdad?, los trabajadores. Bueno, en los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un 25% a juicio del tribunal, y hay falta inexcusable del patrón si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y contenidas en las normas oficiales mexicanas. Si habiéndose realizado accidentes, no adopta las medidas, ya han pasado accidentes, no sé, con ese gato hidráulico, no lo cambia, no compra otro, pues ahí es responsabilidad también del patrón. Si no adopta las medidas preventivas, ¿verdad?, de que no tenga rutas de evacuación, extintores y muchas cosas que ahora Protección Civil pide en los talleres, en las empresas, en las instituciones también, incluso educativas, también te piden que haya rutas de evacuación, que haya extintores, que haya muchas cosas que por ahí Protección Civil solicita, y qué bueno que las pida, ¿verdad?, porque son para beneficio de los mismos trabajadores o clientes o las personas que se encuentran ahí en el lugar. Entonces también, si los trabajadores hacen notar al patrón un peligro que corren y pues no adopta medidas adecuadas para evitarlo, pues también se considera responsable, o si concurren las circunstancias análogas de la misma gravedad que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí ya, pues eso no va a liberar al patrón de esta responsabilidad de asumir los gastos médicos, la pensión, si en su caso se requiere, y todas las prestaciones que está marcando aquí la ley federal. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Y eso ya es repetitivo, lo hemos dicho, pero aquí se repite otra vez en el artículo. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad parcial, la indemnización consiste en el pago que se fije según la tabla de evaluación de incapacidades. Hay una tabla de evaluación de incapacidades que es muy amplia y tardaría horas en explicarla, pero sí, si gustan la pueden ver. Ahorita ya con esta gran herramienta que es el internet, ya podemos consultar casi todo, ¿verdad?, en el internet, en Google, en YouTube, y ahí pueden ustedes checar cuando tengan el tiempo, ¿verdad?, lo que es la tabla de evaluaciones que establece pues lo que son las incapacidades y demás, que es muy amplia. Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de facultades o aptitudes para desempeñar su profesión, el tribunal podrá aumentar esta indemnización hasta en el monto que corresponda por incapacidad permanente total. Por ahí también, ya vamos a la mitad del tema, dice: el patrón no está obligado a pagar una cantidad mayor a la que corresponda a la incapacidad permanente total. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad, la indemnización consiste en una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario. Las indemnizaciones que percibe el trabajador en los casos de incapacidad le serán pagadas íntegras. Dentro de los 2 años siguientes al que hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado. Es decir, después de 2 años que ya esa persona, ahora sí que ya está pensionada, pues el patrón puede también, ahora sí que hacerle una inspección, ¿verdad?, una revisión para verificar el grado de daño que tenga, porque sí se han dado casos. Yo he conocido personas que de repente ya tienen un segundo trabajo y en ese mismo horario quedaron pensionados en otra empresa, que porque ya en su momento pues no podían trabajar, pero ya están ahora sí que en óptimas condiciones físicas y mentales para desarrollar el trabajo, y ellos siguen pues percibiendo esa pensión, incluso ya tienen un trabajo extra, ¿verdad? Y a veces a una edad muy joven, ¿verdad?
que por ahí, por un accidente, pues quedan, en este caso, pensionados, ¿verdad? Sabemos que son las dos maneras de quedar gozando de un sueldo sin trabajar, por decirlo así, lo que es la jubilación, ¿verdad? Y lo que es en este caso, la pensión que puede darse por un accidente. Entonces hay gente que está pensionada muy joven porque sufrió un accidente, pero ya están bien física y mentalmente y siguen disfrutando de esa pensión e incluso ya tienen otro trabajo alterno. Y qué bueno, ¿verdad? Pero sí, éticamente, pues deben de reportarse su trabajo si ahí están percibiendo un salario. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. En este caso, el patrón puede hacer una revisión a los 2 años posteriores, ¿verdad? Del accidente para verificar, pues, qué tanto, si hay una agravación o una atenuación o está mejorando la persona en su estado físico. El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha que se terminó su incapacidad. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo de conformidad con las disposiciones colectivas de trabajo. Es decir, ya no puede a lo mejor realizar las actividades que hacía física y mentalmente, pero puede hacer otras más sencillas o de menos, que le causen menos trabajo, menos presión y que de alguna manera ponga también su granito de arena en la empresa, de alguna manera pues colabore con la empresa, la institución, con el lugar donde quedó por ahí pensionado. Bueno, cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial, el trabajador puede percibir la indemnización de 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios, el pago de la cantidad que fija el artículo 502, ¿verdad? Bueno, esto aquí dice la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador. En este caso, pues aquí lógicamente los beneficiarios pues serían pues la esposa, los hijos o los que dependan económicamente de él, ¿verdad? Que también pudieran ser sus padres. En caso de que no esté casado, no tenga familia, pues no tenga hijos, pudiera ser los papás, ¿verdad? Por ahí. Entonces ahí ellos son los que pueden, en este caso, disfrutar, ¿verdad? Por decirlo así, o verse beneficiados con esta situación económica, ¿verdad? Donde los van a indemnizar. Tendrán derecho a percibir indemnización en los casos de muerte, desaparición. Bueno, eso es lo que estoy comentando. La viuda o el viudo, los hijos menores de 18, los mayores de esta edad, si tienen una capacidad del 50% o más. Los ascendientes que concurran con las personas mencionadas y a falta de cónyuge, las personas señaladas, ¿verdad? Que ya dijimos, con quien el trabajador vivió, las personas que dependían económicamente del trabajador, y bueno, en caso de muerte por desaparición derivada de un acto delincuencial, del trabajador la indemnización corresponde a las personas que ya dijimos, ¿verdad? En este caso, pues él desgraciadamente fallece y pues los beneficiarios son los que le sobreviven, ¿verdad? Y que dependían económicamente de él. Para el pago de la indemnización, en los casos de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales, la inspección del trabajo que reciba el aviso de la muerte o desaparición, ahí se va a iniciar el reclamo del pago de la indemnización. Y si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de 6 meses. Y bueno, pues ahí viene una serie de situaciones que ya son reiterativas de lo que ya estamos mencionando. Y bueno, pues también los patrones tienen las obligaciones, pues ya lo comentamos y ya lo sabemos, mantener en el lugar de trabajo los medicamentos, material de curación necesarios, primeros auxilios y demás. Cuando tengan, también esto es interesante, cuando tengan a su servicio más de 100 trabajadores, deben de establecer una enfermería dotada con los medicamentos, material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Es necesario ahí, por ley, que si hay más de 100 trabajadores, pues haya una enfermería, ¿verdad? Puede ser alguna lesión leve o alguna cuestión ahí de que se sienta mal una persona, ¿verdad? Que esté una persona, una enfermera ahí capacitada, preparada para atender
a estas personas, a estos trabajadores que por ahí lo requieran, ¿verdad? De una manera profesional. Cuando tengan a su servicio más de 300 trabajadores, deben instalar un hospital con personal médico y auxiliar necesario, o puede, previo acuerdo con los trabajadores, celebrar contratos con sanatorios y hospitales ubicados en el lugar. Es decir, tienen esas opciones, instalar un hospital. Normalmente lo que hacen es llegar a un acuerdo con algún sanatorio, algún centro médico, para que ahí se atiendan los trabajadores que pues sufran algún riesgo de trabajo, ¿verdad? Como es el tema que estamos viendo. Y bueno, se debe dar aviso por escrito o por medios electrónicos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este caso, pues ya sabemos que existe por correo y por medios escritos o por algún oficio, ¿verdad? Pues dar aviso de esta situación. Y pues debe llevar nombre y domicilio del trabajador, de la empresa, la hora y lugar del accidente, nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente, lugar que se presta o hayan prestado atención médica al accidentado, y bueno, todo esto que menciona la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los médicos de las empresas serán designados por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la designación, exponiendo las razones. Y bueno, pues los médicos están obligados a realizar el riesgo, a verificar ese riesgo, ¿verdad?, que se está manifestando. Si el trabajador queda capacitado para reanudar su trabajo, en este caso deben de revisar ese riesgo que tanto perjudica. Al terminar la atención médica, certificar si el trabajador está capacitado para reanudar su trabajo, emitir una opinión sobre el grado de incapacidad, o en caso de muertes pedir un certificado de función. Bueno, en este caso, el trabajador que se rehúse con justa causa a recibir la atención no perderá los derechos. La causa de muerte por riesgo podrá comprobarse por los datos que resulten de la autopsia, ¿verdad? Ahí se va a establecer la causa de la muerte de la persona. Y en cada empresa o establecimiento, pues se deben de organizar comisiones de seguridad, higiene y demás cuestiones, ¿verdad? Que debe de haber brigadas de evacuación, brigadas de cómo actuar en una contingencia, pudiera ser sanitaria, o cómo actuar en una situación de caso fortuito, en un caso de un riesgo, ¿verdad?, de trabajo, en un incendio. Pues les deben de dar capacitaciones, ¿verdad? Todo ese conocimiento que por ahí de repente el personal de protección civil da esas capacitaciones, esas pláticas de cómo usar un extintor, de cómo actuar en caso de un ataque de la delincuencia, de cómo actuar en caso de un incendio o de alguna situación que se pudiera por ahí presentar, ¿verdad? Algo inesperado, pero que pueda poner en riesgo la salud de los trabajadores. Los inspectores de trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales: vigilar el cumplimiento de las normas, hacer constar en actas las violaciones que descubran, colaborar con los trabajadores en la difusión de las normas y los reglamentos de esta ley, realizar instructivos, ¿verdad?, para que se dé difusión, con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política. Y bueno, todo eso que ya lo mencionamos, pues deben de efectuar las modificaciones, ¿verdad?, que las autoridades les ordenen a sus establecimientos, ¿verdad?, a sus instalaciones, a sus equipos, para disminuir el riesgo, ¿verdad?, de los trabajadores a un accidente. Para el caso de restricción de acceso en las operaciones de áreas asignadas, y en los casos de las autoridades sanitarias, ¿verdad?, que determinen las precauciones. Sabemos que ahorita, por lo de la contingencia, pues en todos los establecimientos debe de haber el gel antibacterial, debe haber el termómetro que checan la temperatura, que no exceda de los límites de salud, un tapete también sanitizante, y el cubrebocas. Ahorita todo el mundo con el cubrebocas, con guantes también. Y bueno, todo eso que ya sabemos que por ahí hay que, cuando vamos a un lugar público, pues y hay personal que, si alguien trae el cubrebocas, no sé, destapar la nariz, o lo trae aquí en la barbilla, pues sí, por favor póngase bien su cubrebocas. Entonces, o utilice el gel, o cheque su temperatura, ¿verdad?, porque si no, no puede entrar al establecimiento. Entonces, todo eso, pues son medidas sanitarias que las empresas, los establecimientos, pues, tienen que acatar, y tienen que
que hacer caso, ¿verdad?, de las autoridades de salud para poder funcionar, ¿verdad?, para poder trabajar. Muy bien, entonces por ahí, todo esto lo establece la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, con el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y con las entidades federativas. Muy bien. Entonces, en el supuesto, los centros de trabajo se encuentran regulados por leyes especiales, pues deben de ver en materia de seguridad, de salud, de vigilancia, y bueno, para que se den todas las seguridades laborales. Muy bien. Y bueno, por ahí la Secretaría del Trabajo establece la tabla de enfermedades, de evaluación y que resultan de los riesgos de trabajo. La prescripción, aquí pasamos al tema de la prescripción, que es un tema muy cortito. El tema amplio ya lo terminamos. Son las acciones de trabajo que prescriben en un año contado a partir del día siguiente, la fecha que sea exigible, y prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. ¿Verdad? Sabemos que en la mayoría de los empleos, la mayoría son 3 retardos y al cuarto ya es una falta, o son 4 faltas en el mes y a la quinta pues ya es te pueden suspender 3 días sin goce de sueldo o incluso ya en este caso despedirte, según lo que se haya estipulado también en el contrato de trabajo, contrato individual de trabajo o contrato colectivo. Pero cada empresa por ahí establece diferentes normas que si firmas de acuerdo, pues ya estás bajo esas reglas, bajo esas normas, siempre y cuando no contraríen lo que dice la Ley Federal de Trabajo. Entonces, ahí hay algunas situaciones, ¿verdad? Como las empresas familiares, ¿verdad? Que también dentro de la Ley Federal del Trabajo no establece ninguna regla, pero sí que no contraríen con las leyes. Entonces, por ahí, ahora sí que la regla es no contrariar a las leyes federales de trabajo. Entonces, bueno, se pueden dar diferentes casos, diferentes situaciones, pero sí siempre que esté acorde a lo que dice la ley, que es lo que siempre estamos viendo, la Ley Federal del Trabajo. Porque, bueno, yo les comento, de repente sí me gustaría ver lo que son los criterios, ¿verdad? Pudiera ser criterios de la Suprema Corte, pudiera ser jurisprudencias o pudiera ser los criterios de los juristas, ¿verdad? Como Mario Lacueva, como Néstor de Buen, que escriben mucho sobre derecho laboral, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo investiguen y les despierte el interés, ¿verdad? Uno como maestro debe de despertar el interés del alumno de investigar y de saber más, pero yo soy más práctico, me baso directamente en la ley, que es lo que está validando el derecho, ¿verdad? La ley, y pues me voy directamente a la ley. Pero ya si quieren ampliar su criterio laboral sobre hipótesis, supuestos y demás, conceptos, definiciones, pues pueden ver doctrinas, pueden ver otros autores, pero ahí yo me voy más directo a lo que ya dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces dice que prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinarlos de sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. O sea, si te están rebajando una falta de más de, que fue hace más de un mes, pues no, legalmente no está permitido. Ya si lo hacen, pues ya es otra situación. Pero bueno, ahí no está permitido. Y bueno, las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Prescribe en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de separación. Prescribe en 2 años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo. Ya si pasan 2 años, pues ya no puede, ahora sí que, en este caso puede presentar su demanda en la unidad receptora y demás, pero ya jurídicamente la contraparte alega de este artículo, pues pierde sus derechos la persona. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo, las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia, la prescripción corre desde el momento que se termina el grado de incapacidad. La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapaces mentales, ni cuando se haya discernido su tutela, contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, y la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho aquella contra quien prescribe. Muy bien, entonces ahí también por la fracción tercera, por la presentación de la solicitud de conciliación, y bueno, en este caso, para los efectos de prescripción, los meses se regulan por el número de días que les corresponde.
Está interesante, como ustedes pueden ver, este tema de los riesgos de trabajo. También por ahí investigué un poquillo más, porque siempre me gusta mucho, no nada más basarme en la ley, siempre me baso en la ley, pero sí les trato de aderezar, de enriquecer la clase con investigaciones que yo hago de manera breve y concisa, sin ampliarme tanto en lo que dice un autor o otro autor, o en lo que discrepan uno y otro, y demás situaciones que ya sería entrar en cuestiones más filosóficas. Me voy a lo que dice la ley, y en este caso también pues se considera por ahí, dentro de la protección de la Ley Federal del Trabajo, los riesgos que corre el trabajador de su casa hacia el trabajo y del trabajo hacia su casa. Ahí se hace un promedio de distancia del centro de trabajo al domicilio y el tiempo aproximado que debe de hacer, y si por ahí surge un accidente, pues también está cubierto por la Ley Federal de Trabajo en el sentido de riesgos de trabajo. Entonces, por ahí, si desgraciadamente alguien tiene un accidente, incluso que pueda ser de una incapacidad permanente, parcial, total, o incluso la muerte, pues ya sea que si queda viva la persona, pues tiene derecho a una pensión, si por ahí quedó imposibilitado para el trabajo, o si en caso de muerte, ya en el peor de los casos, pues también los beneficiarios tienen derecho a que se les dé esa pensión, ¿verdad? Y bueno, por ahí está establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, incluso si sale de otro domicilio, se comprueba que estaba ahí cuidando de un familiar, también lo alcanza a cubrir lo que son los riesgos de trabajo. Entonces, todo eso es muy interesante, y es información adicional que yo les investigo, y bueno, pues es para enriquecer el conocimiento del derecho del trabajo. Y bueno, hasta ahí terminamos. Por ahí más abajito les dejé un resumen, que es de lo mismo, riesgos de trabajo y prescripción. Les dejé un resumencito para que lo lean. Para quien le guste leer los artículos, ahí están, y quien le guste por ahí empaparse más, leer más, la lectura de comprensión, les dejé por ahí un resumen de lo más importante para que ustedes lo vean, lo chequen por ahí. También por ahí les investigué cuáles son las enfermedades congénitas, ¿verdad? También dice que por ahí las enfermedades crónicas, ¿verdad? El Alzheimer, las artritis, asma, cáncer, EPOC, ¿verdad? Que es una enfermedad pulmonar. Por ahí las sibilancias también, que es un sonido silbante, chillón durante la respiración. Entonces, toda esa fibrosis quística, hay muchas enfermedades por ahí que pudieran en este caso, ocasionar lo que es una incapacidad, pero ahí pudiera ser, dependiendo de la gravedad, parcial, permanente, temporal y demás, ¿verdad? Entonces, cada caso es distinto. Y bueno, por ahí les dejé lo que yo les digo, este archivo en el tópico de la semana para que hagan su actividad, y también les dejo un resumen. Y bueno, pues este es un trabajo de un servidor, que les dejo este resumen y estas investigaciones, y espero les haya gustado la clase. Como ven, pues me enfoco en los artículos porque son muchos artículos que vemos, y bueno, pues trato de que se amena la clase, de que la escuchen, ¿verdad? De que les guste la clase, y que de esta manera pues suban su actividad, que es lo que a ustedes les va a contar, su actividad, comentar en foro, que también les cuenta mucho, y las actividades que ya están ahí disponibles. Bueno, de mi parte es todo. Yo estoy para servirles, estoy a sus órdenes, para cualquier duda, comentario sobre los temas o sobre las actividades, que ya son muchas las actividades y foros, o si les falta por ahí sobre una actividad, me pueden hacer saber, y ya pedimos autorización a la universidad para ver si podemos extender el plazo, y en todo caso, pues está ahorita ya disponible lo que es la actividad de regularización, el video de puntos extra y el trabajo final, ¿verdad? Entonces, échenle ganas, les deseo mucho éxito y feliz inicio de semana. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase. Espero se haya grabado, porque si no, pues tengo que dar la clase nuevamente hasta que quede bien el video y subirlo. Bueno, les deseo lo mejor y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Mucho éxito, y ahí estamos para servirles. Y bueno, sigan echándole ganas, y estoy a la orden en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Hasta pronto, nos vemos. Detenemos la grabación. Gracias.